Hola a todos, yo soy la doctora Tapia y les voy a hablar sobre OCT del segmento anterior. Los objetivos de esta clase es que al terminarla puedan identificar las estructuras normales y patológicas del segmento anterior a través del OCT, que puedan enumerar las ventajas y desventajas comparándola con la gonioscopía y la VM, que puedan reconocer sus diferentes aplicaciones y distintas posibilidades de utilización. La tomografía de coherencia óptica es un dispositivo de no contacto que mide el intervalo de tiempo que tarda en reflejarse una luz desde los tejidos oculares. Proporciona una imagen en corte transversal del tejido y tiene una escala de resolución en micrones. La tecnología de OCT fue inicialmente creada para el estudio de imágenes del segmento posterior del ojo, como de la retina o del nervio óptico. Sin embargo, los avances en la tecnología hizo posible adquirir imágenes de la superficie ocular y del segmento anterior. Actualmente, con los equipos disponibles, podemos visualizar en el OCT del segmento anterior el film lagrimal, la córnea, la conjuntiva, la esclera, músculos rectos, estructuras del ángulo, cámara anterior y cristalino. Entre los equipos de primera generación de OCT de segmento anterior estuvieron el Time Domain OCT y el Spectral Domain OCT. El Time Domain OCT tiene una mayor longitud de onda, lo que permite una mayor penetración axial, pero tiene baja velocidad de escaneo. Ya el Spectral Domain OCT tiene menor longitud de onda, permitiendo una menor penetración axial, pero con mayor velocidad de escaneo. Su penetración limitada está dada porque estos equipos están optimizados para escaneo de imágenes del segmento posterior. Existen múltiples equipos disponibles en el mercado, pero hay dos equipos que están por aprobarse por la FDA que van a permitir un escaneo más amplio y más profundo porque utilizan la tecnología de Swept Source. El OCT de segmento anterior nos permite obtener una información cualitativa y cuantitativa de la córnea, del ángulo iridocorneal, del iris y del cristalino. Nos permite una excelente repetibilidad y reproducibilidad para poder medir el espesor de la córnea, medir la apertura angular y la profundidad de la cámara anterior, la captura efectiva de los cambios dinámicos del iris y del cristalino en respuesta a la luz y a la acomodación. Y con esta información adicional, los cambios fisiológicos y patológicos de las estructuras del segmento anterior son mejor comprendidas. Ya es parte integral del examen oftalmológico. Acá tenemos el mapa paquimétrico y epitelial obtenidos con el OCT. Tradicionalmente, la cámara anterior y el ángulo iridocorneal eran evaluados con la ayuda de la lámpara de hendidura y de la gonioscopía, que sigue siendo el método gold estándar. El OCT también tiene como punto de referencia el espolón escleral, así como la gonioscopía y la VM. Puede haber error, digamos, en la interpretación en la gonioscopía para identificar esa estructura y en la OCT se considera que en un 30% de los casos no es posible identificar. Bueno, el OCT de segmento anterior es una herramienta muy útil para detectar cierre angular. Acá tenemos dos imágenes en donde en la superior directamente vemos contacto iridocorneal, es un ángulo hendido, ¿no? Cerrado, y en la fotografía inferior vemos un ángulo estrecho. Acá están las medidas de dichos ángulos. Comparando las características del OCT de segmento anterior y la gonioscopía, con la gonioscopía es un estudio que requiere contacto, ¿no?, con el ojo del paciente, entonces puede resultar más molesto para el paciente. Siempre uno tiene que iluminar para poder visualizar las estructuras del ángulo, requiere de experiencia del operador. La evaluación es subjetiva y algunos pacientes no toleran ese examen. Ya con el OCT de segmento anterior va a permitir un corte transversal de las estructuras del ojo, no tiene contacto con el paciente, entonces puede ser utilizado en el postquirúrgico inmediato, puede realizarse en la oscuridad. La cámara anterior puede ser detectada en forma integral en un solo scan, requiere un mínimo entrenamiento, es un método objetivo y resulta mucho más cómodo, ¿no?, confortable para el paciente. Seguimos comparando los dos métodos. La gonioscopía es un método rápido que permite la evaluación del ángulo. Es posible
hacer una evaluación dinámica a través de la indentación, así podemos identificar sinequias anteriores periféricas, diagnosticar la configuración de iris plató y permite detectar otras causas que son visibles en la conoscopía, como la dispersión de pigmento, la recesión angular. Permite medir el ángulo, pero ya sería una forma subjetiva. En cuanto al OCT de segmento anterior, no es un método práctico para escanear 360 grados del ángulo, ya que los párpados inferior y superior dificultan esa toma. No se puede evaluar características del ángulo como la pigmentación o pseudodesfoliación, no se puede indentar, y la medición del ángulo sí es una medición objetiva. La OCT de segmento anterior tiene muy buena correlación con la gonioscopía y con la UVM. Tiene la ventaja, como ya les mencioné, de no tener contacto con el ojo del paciente, pero la gran desventaja es que no permite visualizar el cuerpo ciliar. Acá entonces les puse unas imágenes comparando la UVM con el OCT, que justamente la ventaja de la UVM es poder evaluar el cuerpo ciliar y así poder detectar configuración de iris plató. También es útil para la evaluación de quistes, heridos ciliares, aunque queda la imagen parcial del mismo, ya que no atraviesa el epitelio pigmentario del iris, ¿no? Acá ustedes pueden visualizar un quiste y el mismo en otra imagen. Y esa es una imagen de la misma paciente, pero con la UVM, que lo podemos medir, digamos, porque tenemos la imagen total del quiste. Es un método también útil para evaluar el paciente que ha sufrido un trauma ocular y también el periodo postoperatorio para poder evaluar cambios anatómicos, ¿no? En este caso podemos observar una desinserción de las fibras longitudinales del músculo ciliar del espolón escleral. También para pacientes operados es un método útil para evaluar el funcionamiento de las ampollas. En la fotografía acá ustedes pueden observar una ampolla que tiene un muy buen funcionamiento, es moderadamente elevada, con aspecto homogéneamente esponjoso, con relleno fluido en los espacios. Pero podemos encontrar ampollas con diferentes características, puede tener la filtración difusa, puede ser quística, encapsulada o aplanada. Acá les puse imágenes también de otras ampollas que están teniendo un buen funcionamiento, ya que tiene ese aspecto esponjoso difuso. También es útil para evaluar los implantes de drenaje, para cerciorarnos de que estén bien posicionados, que estén permeables y que tienen la inserción adecuada. También este método puede ser utilizado para evaluar pacientes con uveitis anterior, que es el tipo más común de inflamación intraocular. Vamos a encontrar los siguientes hallazgos en cortes tomográficos. Puede haber alteración del espesor corneal, puede haber células en cámara anterior, precipitados queráticos, cambios en el ángulo irido corneal, conformación de sinequias anteriores y posteriores y aumento del espesor retinal. La córnea es probablemente uno de los sitios target de la inflamación ocular. Las inflamaciones del segmento anterior del ojo pueden causar daño de las células endoteliales, que si llega a ser severo podría comprometer la integridad de la córnea. Entonces acá podemos medir el espesor de la córnea, como ya les mencioné. La uveitis anterior también produce un aumento de la celularidad en la cámara anterior y estas células con dificultad, pero sí se pueden ser visualizadas. Acá tenemos algunas seleccionadas, se ve como puntitos hiperreflectivos en la cámara anterior y ahí les marco otras más. Si esa celularidad aumenta en caso de inflamación muy importante que curse con una formación de hipopio o de hipema, como es en el caso del paciente de las fotos, se puede observar una condensación o banda hiperreflectiva que representa ese acúmulo de células inflamatorias o sanguíneas en la parte anterior del ojo. También es posible visualizar los precipitados queráticos, como acá les tengo señalados, y la detección de sinequias anteriores y posteriores.
Hoy en día, con la presencia de un mayor número de pacientes operados por cirugía refractiva, colocación de lentes intraoculares, este método es útil para hacer el seguimiento entonces de pacientes con ICL. Nosotros por este método podemos evaluar el volt y si el volt presenta mayor de 800 micrómetros se considera un paciente de riesgo para cierre angular. Entonces esos pacientes como en este caso, por ejemplo, que tiene muy aumentado, deben ser evaluados y prácticamente ya tiene indicación de reposicionamiento y recolocación del ICL, ¿sí? Entre los hallazgos observados en OCT de segmento anterior en pacientes con dispersión pigmentaria, tenemos un aumento de la profundidad de la cámara anterior, como en este caso, que tenía 3,54 y 3,44. Hay un aumento de la concavidad iridiana, como puede ser visualizada en la fotografía inferior. Y la medición de apertura angular son ángulos extremadamente amplios, ¿no? En este caso, los ángulos iban de 45 a 50 grados de apertura. Además, en este paciente podríamos visualizar ese uso de Krukenberg, esa pigmentación vertical en la córnea. Tiene otros usos, el OCT de segmento anterior, en este caso para visualizar este quiste epitelial iridiano. Acá tiene su correlación con la UVM. Para ver tumores de conjuntiva, pacientes con trauma perforantes y después su resolución. Les presento este caso clínico de una paciente con ojo único que se presentó a la sección para ser evaluada y tenía el ángulo estrecho, ¿sí? Esta es la imagen de OCT de segmento anterior en que se obtuvo. Fíjense que hay casi contacto irido corneal. Ahí están las medidas del ángulo. A mayor aumento, fíjense que es prácticamente sí es contacto irido corneal. Se le realizó una iridectomía periférica y se pidió una UVM a los pocos días, evidenciando también una poca profundidad de la cámara anterior de 1,64 milímetros. El ángulo seguía cerrado y lo que vimos con la UVM es esa rotación anterior del cuerpo ciliar, evidenciando una configuración en iris plató. Con la persistencia del ángulo estrecho se decidió realizarle a la paciente una iridoplastia, ¿sí? En 360 grados. Y acá tenemos la imagen de OCT de segmento anterior post-iridoplastia, en donde evidenciamos que el ángulo estaba ya más abierto. Y acá les puse unas imágenes comparando la etapa pretratamiento sin recibir ningún tipo de láser en el primer día de evaluación. Y en la foto inferior, luego de recibir los dos tratamientos, la iridectomía y la iridoplastia, fíjense la significativa apertura angular que tuvo esa paciente. No quería dejar de mencionarles que en algunos países ya se está usando el OCT de segmento anterior portátil, ¿sí? Fíjense que tiene un largo cable que posibilita utilizarlo con el paciente estando acostado, entonces es muy útil para examen bajo anestesia, para pacientes pediátricos. Tiene un foco ajustable tanto para segmento anterior como posterior. También es de no contacto y permite su uso en posición supina. Entonces, al tener ese cable largo, digamos, va a ser fácilmente maniobrable. Lo que se vio al utilizar ese examen en niños bajo anestesia es que hay una gran variabilidad en el canal de Schlemm y conducto colectores. Y se vio que en pacientes con glaucoma severos, digamos, no poseen canal de Schlemm y que tienen alteraciones y también permite visualizar inclusive estrías de Hub. Bueno, como resumen, entonces, cuando uso el OCT de segmento anterior en la práctica clínica, siempre adjunto a la gonioscopía, ¿no? Que sabemos que es el método gold estándar, para evaluar ángulos borderline o difíciles, para entender mecanismos de cierre angular primario o secundario, para evaluar pacientes recién operados, para educar al paciente, ya que nos permite a través de las imágenes obtenidas mostrar qué es lo que tiene, y para evaluación del ángulo cuando la gonioscopía no es posible. Bueno,
Eso es todo, espero haya sido de ayuda. Muchas gracias.